Para mí la palabra tránsito es el paseo del tránsito, el parque, el paseo del tránsito con todo lo que conlleva de recuerdos y de todo. El barrio por sus callejones estrechos, que antiguamente se llamaban adarves, sus murallas y la historia impresionante que tiene el barrio. Pues lo primero, mi niñez, que está muy vinculada, el tránsito está muy vinculado a mi niñez, porque yo nací aquí, en San Juan de Dios, y además fui al colegio de Divina Pastora que está en San Cristóbal. Lo primero que me viene a la cabeza es el paseo, porque es lo que hemos conocido desde niños, cuando nos traían por aquí, veníamos a jugar, es lo primero que se me viene a la cabeza, sí. El tránsito siempre se decía, ¿no? El paseo del tránsito, todos los toledanos sabíamos que estaba aquí, ¿no? Primero, evidentemente, al parque, porque era en el sitio donde jugaba de pequeño. Me pillaba cerca de casa y era el sitio donde veníamos, yo con mis padres y luego con los amigos a estar aquí. Bueno, pues a mí lo que más me viene a la cabeza precisamente es el cuadro. Cuando escucho el tránsito, lo primero que se me viene a la cabeza es el barrio, toda la zona del barrio judío, sobre todo, pero ahora ya también, desde hace bastante tiempo, se me viene la sinagoga. Hombre, pues ya desde hace unos años, en la sinagoga en sí, y ubicada en el barrio, lógicamente. Bueno, pues el barrio donde vivo, realmente, el barrio del tránsito. Lo primero que me viene a la cabeza es mi propio nacimiento. Yo nací en la maternidad que está aquí justo a unos metros, así que escuchar la palabra tránsito es escuchar mi origen y también buena parte de mi niñez, pues que yo venía mucho a este parque cuando era pequeño a jugar. La sinagoga del tránsito. A mí cuando escucho la palabra tránsito me viene a la cabeza un poco todo, esta zona. Me viene a la cabeza el parque, el barrio, la sinagoga, un poco el conjunto completo. Bueno, el tránsito, por supuesto, con la sinagoga, sobre todo con la sinagoga, claro. La sinagoga y el paseo. Para mí, vecina de Toledo, pues me encanta este sitio. Pues no, la verdad es que no tenía ni idea y siempre es una cosa que me he preguntado, ¿y tránsito? ¿Por qué se llamará tránsito? ¿Sabes? Porque todo es el parque de San Cristóbal, el parque del Circo Romano, todo esto, pero no, nunca, y decía yo, ¿de qué será? No lo sabía. Pues tengo que confesar que no lo conocía y me ha parecido, la verdad, que una historia muy bonita. Ha sido una historia que me ha gustado. No conocía y me encanta saberla ahora mismo. Sí, descubrí el término por mi padre, que era un gran enamorado de la historia del arte y de la arqueología. Entonces, cuando nos llevaba al colegio, directamente pues iba haciendo preguntas divertidas de qué estilo es esto, tal, y entre ellas estaba por qué la sinagoga se llama del tránsito y no de Samuel Leví, que sí se llama de ambas formas, pero bueno, es mi personal anécdota desde pequeña vinculada con el tránsito de la Virgen, que es la pintura maravillosa de Correa. Pues hace muy poquito tiempo. Tengo que reconocer, tengo que ser sincera, que hace muy poco tiempo. Lo he sabido ya de persona mayor. Antes, cuando yo venía por aquí, que nos traían de niños a la sinagoga, eso no lo conocía. Lo conocí ya de mayor. Yo de primeras soy de Toledo de toda la vida, entonces no te planteas los nombres por los que conoces los barrios o las zonas. Ya cuando empecé a ser algo mayorcita, empecé a tener interés por la historia. Fue cuando resulta un poco curioso que una sinagoga reciba el nombre del tránsito de la Virgen y la curiosidad pues va dando lugar a buscar y a conocer. Bueno, yo en principio de pequeño me llamaba la atención el nombre de tránsito. Como todos los niños con curiosidad, inicialmente pensaba que se debía a que era una calle por la que pasaba muchas personas, es decir, tránsito, pero claro, es cuando te haces un poco mayor y te interesas por la historia cuando descubres que ese nombre de tránsito se debe pues a este cuadro maravilloso que tenemos detrás. Cuando estudiaba en la época del instituto, que estudiábamos historia, pues nos explicaron que era por el cuadro que hubo originalmente, que era la Virgen del Tránsito. Pues mira, yo nací en el Taller del Moro, o sea, soy del barrio de toda la vida. Estaba el parque de San Cristóbal y el Paseo del Tránsito. Entonces, en el Paseo del Tránsito siempre ha sido mucho más frondoso que San Cristóbal. Ha conservado la esencia de que está en arena, con lo cual nos gustaba mucho a todos los vecinos.
era un punto de encuentro de todos los chicos del barrio. Yo tenía unos primos que vivían ahí en San Cipriano y pues yo al estar arriba pues era más San Cristóbal, pero el tránsito era pues más cuando estabas en vacaciones, se bajaba tu madre contigo, ahí al fresco todas las mañanas. Y luego había un guarda, había cuartos de baño, había un jardinero. Entonces cuando era verano, pues el hombre que se llamaba Marcelo, el jardinero, pues regaba las plantas y a la vez pues nos echaba agua con a todos los muchachitos y tal. Era un sitio muy, muy, muy agradable y siempre ha sido un sitio muy bonito porque siempre ha habido plantas, ha habido rosas, un sitio muy bonito, muy agradable. Que había un señor que vendía cerámica con un burro y en las alforjas las tenía llenas de cerámica y también formaba parte. Yo la imagen que tengo de la sinagoga del tránsito era que había muchos árboles, o sea, en este lado donde ahora está el aparcamiento y la casa del Greco, había muchos árboles. Y estaba el señor siempre vestido de lagarterano con el burro y con las cerámicas. No, anécdotas, pues sobre todo, yo recuerdo lo que he dicho antes, pues cuando nos traían de niños en los colegios, nos traían aquí, lo visitábamos, y ese era un día de fiesta. Cuando veníamos a ver los monumentos, ese era un día de fiesta, sí, sí. Entonces eso lo recuerdo con muchísimo cariño. Pues con el barrio, porque yo soy de Toledo y vivíamos en el centro, pero en otra zona. Pero yo mi primer recuerdo como tal es ahí arriba en San Cristóbal había un sanatorio y a mí a los 10 años me operaron allí y entonces yo veía desde la ventana, veía a los niños pasear, jugar en el tránsito y luego mi hija nació también ahí, o sea que hay ese recuerdo también afectivo. Pues actualmente llevamos un kiosco que llevan llevando 3 generaciones. A ver, yo es que la sinagoga y yo como que somos casi de familia, entonces es relación de día a día, porque nosotros pues tenemos el negocio enfrente, entonces somos como de la casa. Bueno, pues la verdad es que sí que es cierto que como nosotras teníamos colegio, era un colegio femenino, colegio por la mañana y por la tarde, desde que salíamos y volvíamos hasta que entrábamos, ¿cuál era nuestro sitio de jugar? Pues el tránsito, el parque del tránsito. Sí, porque hemos disfrutado mucho con mis compañeros y vecinos del barrio, jugando muchísimo, pues desde Reyes Católicos hasta el Paseo del Tránsito. Son nuestras puestas de sol, son nuestros paseos diarios, en fin, son un lugar de encuentro con las señoras mayores que se sientan en esos bancos. Es un barrio delicioso, es un barrio realmente para ser vivido, muy residencial. Pues es que ha cambiado como pasa, como antes es que vivíamos mucha gente en el casco y ahora vivimos muy poca gente en el casco, con lo cual pues vamos, vivimos otro tipo de gente, que antes en las casas vivían muchos vecinos, ahora cada casa vive un vecino, con menos hijos, con todo, entonces antes el tránsito era un sitio súper alegre, lleno de niños, lleno de todo, luego también estaba el asilo aquí donde está ahora la residencia universitaria, estaba el asilo, con lo cual también salían los chicos y las chicas ahí al parque a jugar y tal. Y luego también es que estaba donde están las Cortes ahora, estaba el cuartel de la Guardia Civil. Entonces me acuerdo que cuando iba a ser la fiesta de la Guardia Civil, que es el 12, el día de la patrona suya, yo creo, vamos, no creo, es la Virgen del Pilar, pues salían al parque, ahí al tránsito, a desfilar. Ensayaban ahí puestas sus cosas, la Guardia Civil. El barrio ha ido evolucionando, ha ido cambiando estos años de forma muy positiva. Creo que cada vez se tiene más en cuenta que esta es uno de los barrios principales de la ciudad y se está trabajando mucho para ponerlo en valor. Sí, sí ha cambiado bastante. La fisonomía, la arquitectura. Nunca ha estado muy poblado, pero yo creo que ahora, pues, no sé, es más turístico que habitable. Pero bueno, es muy alegre en el sentido de que de día están los chicos de la Escuela de Artes o del Sefarad y también muy turístico. Es un sitio ideal para homenajes y reconocimientos, es un paseo muy delicioso al sol, de los paseos toledanos más agradables y que contiene en sí una cantidad de arte y de historia fantásticos. Pues el barrio ha cambiado poco, salvo algunos negocios que han cambiado no de sitio, sino de actividad comercial, pero también podríamos decir un parking que se ha hecho o un hotel que
que se ha hecho en una antigua fábrica de harinas, pero en sí el barrio ha cambiado muy poco, muy poco. Hombre, ha cambiado fundamentalmente por la vecindad. Se ha reducido muchísimo el número de vecinos, han cambiado el uso de muchísimos establecimientos comerciales de la zona. Ha habido alguna construcción que sinceramente no me gustan demasiado lo que se ha hecho sobre lo que en su momento hubo, pero por todo lo demás, fundamentalmente, ya digo, el espíritu del barrio ha cambiado por el cambio de vecinos y por la reducción del número de habitantes que el mismo ha tenido. Pues en general había más gente que vivía en él, más gente joven, aunque ahora parece que vuelven otra vez hacia el casco y que lo vuelve a gustar. Pero la verdad es que se ha ido un poco despoblando el casco. Y el tipo, yo qué sé, por el turismo también, pues ha evolucionado. De antes era un turismo más con más poder adquisitivo, ahora puede haber más gente, pero se gastan menos en Toledo. Hombre, ha cambiado algo, pero a nivel de turismo ahora hay muchísimo más turismo, la gente viaja más y se ve más jaleo de gente. Es un barrio que, como toda la ciudad, pues se ha transformado, como toda España también. Es una transformación que tiene pues connotaciones sociales, comerciales, culturales. En general creo que es una transformación a mejor, es un barrio que está más cuidado, que está bastante buen estado, aunque también se puede decir que ha perdido vecindad y eso siempre sería bueno recuperarlo. Bueno, el museo en sí, la sinagoga, es historia de España. Entonces, al ser historia de España, aunque la sinagoga fue construida para un fin judío, ha sido más iglesia que sinagoga. Entonces, el cuadro es parte de ello y creo que debería de quedarse aquí, porque aquí tiene su sitio original, que es el arcosolio. De todas formas, como soy voluntaria del museo, les invitamos a que vengan a visitarnos y les contaremos más cosas. Pues me gusta muchísimo. Y me gusta mucho porque yo creo que no todo el mundo, los toledanos, por lo menos de aquella época o que no esté muy introducido en todas estas cosas, pues no saben el origen de la palabra tránsito, con lo cual pues yo creo que a raíz de esto vamos a situar por qué se llama tránsito y el cuadro me ha encantado, la verdad, me ha parecido estupendo. Me parece una maravilla. Al final, todas las obras de arte deberían verse en los lugares para los que han sido creadas. Entonces, realmente me parece estupendo poder ver el cuadro en su espacio original y para el que fue pensado. Es fantástico, de verdad. El cuadro en sí es maravilloso. Correa es un dibujante excelente, es un pintor, bueno, francamente increíble. Yo había tenido también mucho interés porque hay otro fabuloso retablo muy pequeñito que está actualmente en Oropesa y había tenido mucho contacto con él. Entonces, Correa es un pintor de verdad que adelanta muchas cosas, trae cosas del Renacimiento italiano, aunque parece que no estuvo en Italia, pero realmente incorpora las novedades que vienen, que de hecho la exposición maniera pues es muy importante porque nos da a conocer un poco esta faceta de Correa de Vivar como introductor de estas cosas que venían de Italia, de estas novedades, en la primera mitad del siglo XVI español. Muy bien, a los toledanos nos parece muy bien. Bueno, hay muchos cuadros de Toledo que se han pintado aquí, que están por todo el mundo, en el Prado, en Nueva York, en Francia, en fin, en distintos museos. Entonces, que un cuadro que se pintó aquí en Toledo para esta sinagoga, que vuelva a venir aquí, pues es una maravilla. A mí, vamos, emocionante. Pues es una oportunidad extraordinaria, porque yo el cuadro lo conocía porque lo he visto en imágenes, pero no en la realidad. Y cuando la he visto en la realidad aquí, pues me ha encantado, porque es una pintura pues extraordinaria. Vamos. Me parece muy buena la oportunidad y sobre todo muy buena la relación, porque nos da la respuesta al por qué se llama Sinagoga de Nuestra Señora del Tránsito, dado que en su momento este cuadro se encarga de forma expresa para que estuviera ubicada aquí en el altar que está a nuestra espalda. Eso ya hace que vuelvas a encontrar otra respuesta a otro interrogante, y creo que eso es lo que tiene que ser la vida de todos, ¿no? Encontrar respuestas a las preguntas que te vas haciendo. Me parece un lujo, me parece una maravilla,
con mucho agradecimiento a las personas que lo han hecho posible y una oportunidad grande para los toledanos y para los que nos visitan de poder disfrutar de esta maravilla. Un absoluto privilegio. Creo que es muy importante venir a verlo porque yo he estado muchas veces en el Prado, pero con tal cantidad de obras, con tal cantidad de arte, nunca me había parado a verlo. Para mí ha sido como verlo por primera vez, verlo en su contexto, al lado del lugar original para el que fue pintado. Creo que es una oportunidad que todos los que vivimos en Toledo y los que pasen por aquí en algún momento deberíamos aprovechar. Pues una cosa extraordinaria. Extraordinaria a mí me resulta, y cuando vino muy emocionante, que el cuadro volviera a su casa, que es lo que es su casa esta, y que esté aquí otra vez. Así nos hacemos la idea de cómo era la época del Renacimiento, que es cuando realmente estaba este cuadro aquí, y es la ascensión de la Virgen hacia el cielo, y así lo podemos ver en todo el entorno, que es el que habría que verlo siempre. Hombre, pues fíjate, para mí es muy importante por la cultura y por que la gente pueda apreciarlo y verlo y visitarlo. Bueno, es una emoción impresionante. Yo cuando entro con grupos no he dejado de entrar desde que ha venido y es la estrella, o sea, ya ha eclipsado un poquito la arquitectura de la sinagoga, realmente lo llena todo y lo llena de color. Bueno, la verdad es que el cuadro es una maravilla. Yo creo que además es un acierto traerle a este museo, al Museo Sefardí, por lo que representa la multiculturalidad y lo que representa la tolerancia, y además estar aquí en esta sala tan emblemática. Creo que la pintura es una pintura magnífica, es una pintura que representa mucho la esencia, y yo me fijaba en una cuestión que es la granada, que es un fruto sobre todo que tenía una peculiaridad no solamente en el mundo hebreo, en el mundo judío, sino también en el cristiano. Me parece una obra maravillosa, muy orgulloso también de saber que está hecha por un toledano de Mascaraque, de Correa de Vivar, y la verdad es que es un lujo poder tenerlo de nuevo aquí, y estoy seguro también de que cuando Íñigo de Ayala lo encargó, poco podía imaginar que estaba transformando la toponimia de todo un barrio, que estaba dando nombre a todo un barrio, a una zona de una ciudad, tantos siglos después.